el gobierno de los EE.UU podría quedarse sin dinero, lo que llevaría a millones de personas a perder sus trabajos y a una grave crisis económica global. La causa de esa crisis sería la falta de acuerdo entre los políticos para solucionar la situación. Mientras tanto, millonarios como Warren Buffett venden sus acciones y advierten que la crisis económica es inminente. Junto con la inflación. La inflación hace que cada vez podamos comprar menos cosas y tengamos que recortar nuestros gastos diarios para sobrevivir. En este video hablaremos sobre la razón por la cual el gobierno afirma que la inflación está disminuyendo, mientras que nosotros sentimos que los productos cada vez son más costosos. También te explicaremos por qué EEUU se podría quedar sin dinero pronto y cuáles serían sus consecuencias. Además, te daremos algunos buenos consejos para poder sobrevivir con esta economía que está al borde del colapso absoluto. Si lees los periódicos, seguramente encontrarás muchas noticias negativas sobre la economía de los EE.UU. Por ejemplo, la CNBC confirma que las ventas minoristas en EU cayeron un 1% en medio de la alta inflación. Se encuentra al borde de una crisis económica y dentro de las muchas razones que la causarían, hay dos en particular que preocupan mucho al gobierno: la inflación y la cantidad de dinero que el país debe a millones de inversores. Comencemos hablando sobre la inflación, que durante el último año y medio ha sido el problema más importante para nuestra economía, ya que hace que muchos de los precios de las cosas suban y que cada vez podamos comprar menos cosas. Muchos expertos dicen que la inflación está disminuyendo. Si miramos a la realidad, veremos que después del pico de mediados del año pasado, la inflación se ha reducido al nivel anual. En abril de este año, la inflación fue un porcentaje. Es importante aclarar que esto no significa que los precios no estén aumentando, sino que simplemente están aumentando menos. Por ejemplo, en junio del año pasado, la inflación anual era de un tipo en especial, lo que significaba que los precios aumentaron en ese porcentaje. Durante junio de ese año y junio del siguiente, la situación cambió. Pero medir la inflación no es tan fácil como simplemente observar la línea de un gráfico que sube o baja. Por eso ahora vamos a profundizar un poco más sobre este indicador para saber si realmente está disminuyendo y si debemos de preocuparnos por un aumento en el futuro. La mejor forma de medir cómo afecta la inflación es a través de un índice llamado IPC, que significa Índice de Precios al Consumidor. Este indicador se calcula haciendo un promedio de los precios de las cosas que compramos con más frecuencia, como la comida y la ropa, y cómo se va ajustando periódicamente. El IPC mide el aumento de los precios en cientos y ciertos productos al año. Por ejemplo, el arroz es uno de los productos que se mide en el IPC. Si deseas conocer el aumento de precios de junio, julio y agosto, hay que medirlo mes con mes para saber cómo fue. Y también es para las personas, esto es útil para saber cuánto aumentan sus gastos mensuales. Sin embargo, el IPC tiene un problema. No es exacto para que el gobierno sepa si la inflación está bajando o no. Algunos productos de los que se toman en cuenta para calcular esto suben o bajan mucho, por razones que no tienen que ver con la inflación de los EE.UU. Por ejemplo, cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio del trigo se disparó porque Ucrania y Rusia, 2010, eran uno de los principales productores de trigo del mundo. La guerra hizo que estos países produjeran menos y el trigo escaseó en todo el globo terráqueo. Si los precios suben mucho y el gobierno usa esos precios para medir la inflación, podría pensar que la inflación está subiendo en EEUU, cuando en realidad es culpa de algo que pasó en otro país. Por eso, el IPC no es tan útil para medir la inflación desde la perspectiva del gobierno Yusan, porque no les sirve para saber si está bajando o subiendo realmente.
Para solucionar esto, al gobierno se le ocurrió otra forma de medir la inflación, al que le llaman inflación núcleo. Esta inflación núcleo quita el cálculo de alimentos y energía, ya que aquellos productos pueden subir o bajar por causas ajenas a la inflación de EE1U. Este tipo de inflación ha estado bajando, pero no tanto como la inflación medida por el IPC. En vez de caer de un 9 a un 4%, la inflación núcleo cayó de un 5,5% en septiembre a un 5% en abril. Además, si analizamos los últimos meses, veremos que la inflación parece estar estancada. Entonces, ¿por qué existe esa diferencia entre el cálculo del IPC? No todos los productos tienen el mismo peso en el cálculo. Los alimentos y las bebidas representan el 14% del promedio de los precios, el costo de la vivienda, que incluye los alquileres, las cuotas de los préstamos usados para comprar casas y los servicios como el gas o la luz, el 42%, y el transporte desarrolla un 15%. Desde abril, el costo del consumo disminuyó desde una $8 el litro a 0,10 el litro. Eso significó que se redujera el costo del transporte porque las empresas transportistas ocupan combustible para sus vehículos. Además, el costo de energía cayó un 5,1% en abril con respecto al mismo mes del año anterior, lo que hizo que bajara el costo de la vivienda. Entonces, por más que algunos productos como los alimentos sigan aumentando mucho de precio, la inflación no aumenta tanto porque al mismo tiempo los precios de los productos como la energía o el combustible están bajando y el calcular la inflación se contrarresta. De hecho, los precios de los alimentos y las bebidas subieron un 1% con respecto a abril del año anterior, muy por encima de la inflación. En resumen, el análisis de la inflación muestra que algunos productos están bajando, como el combustible o la energía en algunas regiones de los países, pero los alimentos han aumentado mucho más que la inflación promedio. USAND, la medición de la inflación, que no incluye los precios de los alimentos y la energía, se ha mantenido casi igual. Esto preocupa a los economistas de la Reserva Federal, que podrán tomar medidas para solucionar la inflación. Bajar la inflación significa sacar dinero extra de la economía. Para hacerlo, la Reserva Federal sube la tasa de interés de los bonos del Tesoro. Si la inflación no baja, la Reserva Federal se verá obligada a subir aún más la tasa de interés, pero al hacerlo, las empresas reducen costos y despiden trabajadores, generando desempleo. Hay una esperanza que la inflación baje en los próximos meses relacionada con el precio de los alquileres. El costo de la vivienda subió un 1% en abril, por debajo de lo esperado, lo cual significa que los aumentos en los precios de los alquileres están empezando a ser cada vez más bajos, y eso podría ayudar a bajar la inflación que usa la Reserva Federal para decidir si debe subir o bajar el interés, aunque obviamente esto también afecta a toda una industria inmobiliaria. El segundo problema importante que tienen los EU es la cantidad de dinero que el país debe a los inversores. El gobierno de los EU pide dinero prestado a inversores en la bolsa para bajar la inflación, pagar los gastos de gobierno y devolver préstamos anteriores. Pero el gobierno no puede tomar préstamos todo el tiempo, ya que hay un límite a la cantidad de dinero que puede pedir prestado. Si el gobierno de EU necesita dinero y ya alcanzó el límite de lo que puede pedir prestado, el gobierno se quedaría sin dinero. Esto significa que tendría que reducir gastos, despedir empleados y dejar de construir autopistas, o también dejar de pagar las jubilaciones y pensiones a los empleados retirados del gobierno. Además, el país no tendría dinero para resolver los préstamos que tomó, como los bonos del Tesoro que usó para pedir dinero prestado a los inversores de la bolsa. Y sería la primera vez en toda la historia de los EE que esta nación
no pague sus préstamos. Todo esto podría solucionarse si el gobierno imprime dinero y lo usara para pagar sus préstamos y gastos que debe. Pero como vimos antes, imprimir dinero generaría más inflación, pero esa no es la opción y ese es justamente el problema que enfrenta el día de hoy EE.U. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, dijo que EE.U. podría quedarse sin dinero el 1 de junio si el Congreso no permite que el gobierno pida más dinero prestado. Aumentar el límite de préstamo es algo bastante común en EE.U. De hecho, el Congreso ha aprobado aumentos al límite de préstamo 78 veces. Por ejemplo, durante la presidencia de Bush en el pasado, el Congreso estaba a cargo de autorizar todos los gastos de gobierno. Esto hacía que las decisiones de gobierno fueran mucho más lentas, ya que para todo tenían que pedir autorización del Congreso. Entonces, en 1917 se creó la Ley Liberty Bond, que estableció que dentro de lo determinado por el Congreso, podría el gobierno tomar préstamos y gastar el dinero que quisiera, y si quisiera pedir más, tendría que solicitar al Congreso que subiera ese límite. Gracias a que ahora el Congreso siempre autorizó los aumentos al límite de préstamos, los inversores le prestaron dinero a EE.U. con tranquilidad de que lo iba a poder devolver porque confiaban en que el Congreso lo aprobó. De hecho, los bonos del Tesoro de los EPU se consideran la inversión más segura del mundo, justamente porque la probabilidad de que el gobierno de EPU no devuelva el dinero que pidió prestado es prácticamente cero. Por eso, si EEPU dejara de pagar sus préstamos, las inversiones dependerían de su confianza al país y sería difícil lograr que volvieran a prestar dinero en el futuro. En 2010, por ejemplo, la deuda era de 1.000 millones, mientras que en la actualidad se ubica en 39.000 millones. Cada uruguayo tendría que pagar $1.000 para saldar completamente la deuda. ¿Crees que Uruguay podrá superar los desafíos económicos que enfrenta a pesar de ser una economía estable? Por otro lado, la República de Costa Rica también enfrenta un alto nivel de deuda pública que, según el Fondo Monetario Internacional, supera el 100% de su PIB. Sin embargo, estudios independientes sugieren que la deuda podría ubicarse en el rango del 40%. La deuda pública del país asciende a más de 4.000 millones en una economía que genera anualmente casi 608.000 millones. Cada uno de los 5 millones de costarricenses tendría que pagar $9.000 para cancelar completamente la deuda. A pesar de ser una de las economías más estables de la región, Costa Rica también ha visto la necesidad de aumentar su deuda para mantener su nivel de vida. En 2010, la deuda era de solo 1.015.000 millones. La clase media ha sido uno de los sectores más golpeados en los últimos años debido al aumento de precios y tasas de interés. Amigo costarricense, ¿consideras que la pobreza se ha reducido en tu país durante estos años? No lo sé. La República Argentina ocupa el primer lugar en nuestra lista. Según los datos más recientes del Fondo Monetario Internacional, su deuda pública nacional asciende al 100% del Producto Interno Bruto argentino. En casos menos optimistas, este porcentaje podría llegar hasta el 120%. El PIB argentino supera los 603.000 millones. Según el Fondo Monetario Internacional, el monto de su deuda se ha calculado un poco por debajo de los 4.000 millones. En concreto, según la Secretaría de Finanzas del país, la deuda asciende a los 39.600 millones. La deuda creció 33.000 millones respecto al año anterior. Si cada argentino debiera pagar su parte para que el país se quedara sin deudas, tendría que cancelar $9.000. Argentina es un país que ha tenido diferentes problemas económicos con el paso del tiempo. Actualmente, uno de sus mayores inconvenientes ha sido la inflación y la depreciación del peso argentino, que ha reducido la capacidad de compra de los habitantes y ha desmejorado su calidad de vida.
¿Argentino o Argentina creen que el nivel de endeudamiento del país tiene que ver con el alza de precios? No lo sé. La República de El Salvador se ubica en nuestro cuarto lugar, según el Fondo Monetario Internacional. Su deuda pública podría ascender al 90% del PIB USAND del país. No se separa mucho de otros estudios donde podría ascender al 110%. La deuda total de El Salvador se calcula en 2.003.000 millones por el Banco Mundial, pero el Ministerio de Hacienda del país centroamericano dice que está en el rango de $40 102 millones. Por su parte, el salvadoreño se ubica en casi 3.002.000 millones, producidos por casi 7 millones de personas. Cada salvadoreño debería pagar $4.000 hoy para que su país se quede sin deudas. Dentro de la región, se encuentra en un rango intermedio. En estos últimos 3 años, la deuda pública de El Salvador ha ido en ascenso y ha llegado a niveles históricos. De hecho, los cálculos sugieren que ha aumentado casi 5.000 millones en este tiempo y el PIB no ha crecido al mismo ritmo.